En este quinto domingo después del ciclo de Lucas, escuchamos el Evangelio en el cual el Señor cuenta una historia. Si dice que hay un hombre rico que todos los días da banquetes espléndidos, donde invita obviamente a sus amigos y familiares, donde pasa un buen momento. Dice que en la misma puerta de su casa vive Lázaro, cubierto de llagas y de la manera más precaria, indigna y lastimera, ¿verdad? Cuando describe que hasta los perros venían a lamer sus llagas. Sin embargo, el Señor nos contrapone esto con un sentido que veamos bien claro en dónde están puestos los ojos de Dios y dónde, cuando nosotros no tenemos los ojos puestos en Dios, ¿qué pasa? Dice, muere Lázaro y va llevado por los ángeles a un lugar de consuelo. Dice, muere el rico y fue sepultado. Esa misma descripción ya está diciendo en el mismo lenguaje de Jesús que su fin no ha sido la paz, la felicidad, el encuentro con Dios. Fue a donde estuvieron amontonadas sus riquezas. Dice el Señor, donde esté tu tesoro estará tu corazón. Tu tesoro estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En medio de los tormentos, el pobre, el rico, el antiguamente rico decía, pedía una serie de favores. Y hay una serie de explicaciones que da Jesús, que no son sencillamente expresiones coloridas de un cuento, sino nos explica también alguna, digamos así, nos da una noción sobre el mundo del más allá. El más allá no es una cosa así indefinida, una neblina con un túnel o algo por el estilo, sino que hay lo que el Señor llama muchas estancias o lugares, ¿sí? Hay lugares que son para estar con Dios y hay otros en los cuales, lugares o estados en los cuales uno se encuentra privado de Él. En este caso, el que había sido rico podía ver a Lázaro que estaba consolado en presencia del mismo Dios. Y le dice, bueno, yo quiero advertir, tengo 5 hermanos, no puedo hacer nada por mí. Pero dice en sus tormentos, tengo 5 hermanos más, quiero que se les advierta que existe esto es verdad. Y la respuesta del mismo Abraham dice, tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. ¿Qué es Moisés y los profetas? Es la expresión clásica por la Biblia. Tienen la palabra de Dios. ¿Tienen la palabra de Dios? Si esos hermanos no escuchan la palabra de Dios y no la creen, dicen, es un cuentito. No, bueno, es una manera de hablar. Y no la creen, entonces van a terminar de esa manera. Dicen, aunque apareciera un muerto y resucitara, si no creen en lo que enseña la palabra de Dios, entonces dicen, no van a convertirse, no van a cambiar. Uno muchas veces, primero apliquemos esto directamente a nosotros. Nosotros tenemos una lista de favores, una lista de pedidos especiales, una lista de un plan tenemos también para explicarle a Dios cómo hacer mejor las cosas, ¿sí? Tenemos una serie de sugerencias, inclusive de cómo puede hacer Él para que las cosas coincidan más como nosotros queremos. Y no es que queremos el mal, sino que queremos malamente, desordenadamente. No dejamos que nuestro corazón se instruya por la palabra de Dios, se vaya transformando, vaya aceptando y comprendiendo las cosas como Dios las explica, y muchas veces insistimos con nuestra idea de las cosas. En el caso del rico, a él le parecía que era suficientemente bueno. ¿Cuántas veces vamos a escuchar a decir, yo soy bueno, no robo, no mato, me parece que un buen lugar en el cielo debo tener? Y sin embargo, Dios no ve las cosas así, porque el cielo no se merece, se recibe como una gracia. Solamente cuando recibimos la gracia, dice la lectura del apóstol, no son las obras las que nos salvan, sino la fe en Jesucristo. Ahora, cuando tenemos la fe en Jesucristo y recibimos por medio de la Iglesia el perdón de los pecados que el mismo Cristo nos da,
Entonces, ahí decimos que estamos en gracia, estamos en presencia de Dios, o presumimos que sí estamos habitados por Él. Y de una manera u otra, si estamos habitados por Él en este mundo, estaremos con Él en el otro. Esto es lo que la Iglesia nos explica a partir de las Escrituras. Sin embargo, nosotros solemos, así, renguear en este caso, y a veces rengueamos solos porque somos cabezones, y a veces rengueamos por instigación de otro. Entonces nos puede pasar inclusive, dentro de la Iglesia, que se nos induce a desobedecer a la palabra de Dios. Porque somos seres humanos. Los seres humanos todos cometemos errores y cometemos pecados. ¿Cómo hacemos para seguir bien ese Moisés y los profetas? ¿Cómo hacemos para seguir bien la palabra de Dios sin error y poder gozar para siempre con nuestros queridos en la presencia de Dios, siguiendo la enseñanza de la Iglesia al respecto? No es lo mismo lo que pueda yo decir que lo que dice la Iglesia al respecto de tal o cual tema. Ahí tenemos, es más, nuestra obligación, por supuesto. Si yo soy ministro es porque he sido puesto para explicar las cosas de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia. Y trato de ajustar todo lo que puedo mi ser a esa regla para que salgan aprovechados ustedes y yo también. Porque cuando el Señor también dice, el que enseña a desobedecer el más pequeño de los mandamientos que yo os doy, será el más pequeño en el reino de los cielos. Y el que dice, enseña a obedecer hasta la cosa más pequeña, ese será grande en el reino de los cielos. Qué misterioso es el Señor cuando nos habla que hay cosas que nos mandan a la guerra y hay cosas que nos mandan, a la última fila. No es lo mismo. Qué misterioso es este mundo y qué acuciante se vuelve ese misterio cuando uno de los nuestros, bien cerca, es trasladado por la mano de Dios al otro lado. Qué distinto se ve cuando en nuestra intimidad, en lo más cercano de nuestro corazón, participamos ya no solamente del misterio de la partida de alguien a quien amamos, sino de la existencia de su vida en ese otro lado del que el Señor nos habla y sobre el cual la Iglesia nos enseña y sobre la cual nos ayuda para que podamos ir hacia ese destino común, que es la común resurrección. La historia sigue todavía, faltan cosas. Así que no hay que impacientarse por apurar ninguna cosa, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Sí, para poder caminar los pasos siguientes, tenemos que aprender a caminar bien estos pasos. Si nosotros estamos aún en esta tierra es porque tenemos cosas que aprender. Y si queremos, tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para aprender qué es lo que tenemos que aprender en este mundo antes de que el Señor nos traslade con su mano a algo mejor. Porque si confiamos en Él, si verdaderamente hacemos ya, no como el ricachón, sino como Lázaro, que estaba todo en manos de Dios, obtenemos la certeza en la fe, en la esperanza, de que Dios verdaderamente nos acoge, se ocupa de nosotros y de los nuestros, y que cuando oramos estamos no solamente pidiendo el eterno descanso para uno de los nuestros, sino ayudando tal vez a gente que ni siquiera conozcamos. El cuerpo místico de la Iglesia es un misterio. Tener fe es ser parte de la Iglesia, ser parte en nuestro ser. Somos miembros los unos de los otros, somos solidarios en esto que es la gracia de la salvación. Por eso es tan importante la oración de unos por otros. Y a pesar de los dolores de la separación y de la esperanza del reencuentro, hemos de tomarnos muy en serio el tiempo restante que nos queda. Tenemos que ser muy buenos hijos en tratar de hacer esa tarea que el Señor ha puesto delante de nosotros. Porque si Él nos ha separado de lo que más amábamos, lo ha hecho por un gran y buen motivo. Y no hace las cosas porque sí. No lo hace para que suframos.
lo hace para que podamos hacer bien eso que tenemos que hacer. Por eso, queridos hermanos, la fe es también un diálogo con Dios. Es un diálogo en nuestra vida, un diálogo que vemos en nuestra historia, que miramos para atrás, decimos, de esto me salvó, de esto me devolvió, en esto me hizo recapacitar, en esto me hizo volver a pedir perdón, en esto me volvió... Hay una historia con Él. Y esa historia nos pone por delante un destino común. Ese destino común es, pues, la salvación. Ese destino común es esforzarnos por adquirirla, por hacernos dignos de, en la medida de nuestras posibilidades y de la ayuda de Dios, de esa generosidad tan grande que tiene nuestro Padre de los cielos. Hacernos acreedores de todo ese amor que vuelca, ya sea en forma de cruz, ya sea en forma de prueba, también ya sea en forma de gloria, ya sea en forma de premio. El Señor es el Señor. Y Él se ocupa de nosotros y de nuestros asuntos. Ocupémonos, pues, de hacer nuestra su palabra en nuestro corazón. Que la Santísima Madre de Dios nos ayude, nos consuele y nos haga volver a los pies de su Hijo. Amén.